9:46 de la mañana. Ahora sí, el presidente Sebastián Piñera, ya lo hemos contado los titulares, anunció que va a convocar a un panel de expertos para discutir sobre la admisibilidad de los proyectos que envía el Congreso. Para hablar sobre este tema vamos a tomar contacto precisamente con la presidenta de la Cámara Alta del Congreso, Adriana Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros, senadora. Primero que todo, ¿qué le pareció este anuncio? ¿La sorprendió cuando lo escuchó por primera vez? Sí, buenos días, Humberto. Por cierto, es una sorpresa el anuncio que ha hecho el presidente en el día de ayer, porque en realidad el presidente de la República tiene todas las facultades para intervenir en las decisiones que toma el Parlamento en determinadas materias, particularmente lo que está en debate hoy día, la declaración de admisibilidad de un proyecto. El presidente puede recurrir al Tribunal Constitucional para proponer un control de constitucionalidad de los proyectos y también puede vetar. Entonces, hoy día el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene facultades para intervenir en decisiones que toma el Parlamento de los cuales no está de acuerdo el gobierno. Entonces, decir que ahora va a haber una intromisión o una posibilidad de entrar vía una ley a modificar la legislación interna del Parlamento a través del cual nosotros tomamos decisiones, tanto en la tramitación de la ley, que está establecido, ¿cierto?, también en la Ley Orgánica del Congreso, también en nuestro reglamento, y de esa manera nosotros tomamos las decisiones para legislar y también para tramitar aquellos proyectos que muestran controversia en materia de admisibilidad. Entonces, intervenir en aquello va a significar, yo creo, como está significando hoy día, un conflicto con el Congreso. ¿Cuál es la lectura que usted ve por debajo de esto? Porque el presidente lo que dice es que este panel de expertos lo va a convocar a que le ayuden a perfeccionar los criterios que determinan esta admisibilidad o inadmisibilidad de proyectos. ¿Qué es lo que lee usted bajo líneas, bajo el agua? O sea, lo que uno lee es que es absolutamente innecesario, en primer lugar, como recién lo he dicho. Pero en términos de intención. El presidente tiene facultades. Pero hoy día, cuando hace estos anuncios en medio del debate de dos proyectos muy importantes, el postnatal de emergencia y servicios básicos, porque también sobre servicios básicos el gobierno había hecho reserva de constitucionalidad, señaló que lo iba a mandar al TC, al final no lo hace, pero en relación al postnatal, donde se pronunció soberanamente la sala del Congreso rechazando la admisibilidad, y de acuerdo a nuestra normativa interna va, ¿cierto?, a una comisión mixta para que ahí se dirima diferencia entre Senado y Cámara. Entiendo yo que aquí es raro que el presidente no use en este momento su facultad de ir al Tribunal Constitucional, porque fíjense que el proyecto de postnatal está hace 2 meses ya, que salió de la Cámara de Diputados, lo tenemos nosotros en el Senado. Es tiempo suficiente para que el presidente vaya al TC y ahí suspende el trámite. Ahora, ¿por qué no se hace? Es lo que nosotros nos preguntamos, dado que yo creo que le genera un conflicto al gobierno interrumpir un proyecto en el Tribunal Constitucional, que lo haga el propio gobierno, porque no está de acuerdo con la admisibilidad, porque es un proyecto de ley que responde al drama que hoy día tienen miles de madres y padres que han visto terminado su postnatal y tienen tomar la decisión de ir a trabajar y no saber al cuidado de quién van a dejar a sus hijas y a sus hijos. Entonces, esa es la situación que yo creo que el gobierno debería haber, el gobierno enfrentado frente al Tribunal Constitucional, y en ese momento haber intervenido en las decisiones como le otorga una facultad de ir al TC y no realmente entrar en un conflicto con el Parlamento. Él tiene como dirimir el conflicto con el Parlamento. Entonces, de verdad creo que, claro, como es un tema que hoy día afecta a miles de mujeres, creo yo que el gobierno ha preferido trasladar el conflicto al interior del Congreso que tener un conflicto frente a la ciudadanía. Respecto a cómo se ha tomado esta medida, algunos ya salieron inmediatamente voces opositoras a decir que esto incluso sería lo que él plantea para resguardar la Constitución, sería de facto inconstitucional. Hay muchos que han dicho que esto podría escalar incluso a una especie de batalla entre el Congreso y el propio presidente de la República. ¿Hasta qué punto cree usted, senadora, que esto podría escalar? Bueno, yo creo que es muy poco oportuno, además, el anuncio del presidente en medio de la tragedia que estamos viviendo en el país. Hoy día están muriendo chilenas y chilenos todos los días, avanzando en el número de personas que fallecen. Tenemos una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica. Entonces, en realidad, entrar en este tipo de conflicto me parece que
no se condice con la responsabilidad que tenemos hoy día, Congreso, Gobierno, los poderes del Estado, frente a los ciudadanos que están sufriendo esta situación. Entonces yo creo que nosotros con el vicepresidente, el senador Rabindranath Quintero, una vez que asumimos la mesa, inmediatamente tomamos contacto con el entonces ministro de Secretaría General de Gobierno, Felipe Ward, y pusimos sobre la mesa todas las materias que, en nuestra opinión, tenían controversia en materia de admisibilidad. Y quisimos conversarla con el Ejecutivo, cuestión que nunca se concretó. También lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Diego Paulsen, con el cual hemos mantenido en esto también la preocupación de dar un cauce a las propuestas que llegan con materias que tienen controversia de admisibilidad. No se logró concretar con el gobierno. Creo que ese era el camino que había que seguir en lugar de declarar esta situación de conflicto que hoy día se ha generado entre dos poderes fundamentales del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, en medio de una situación dramática de crisis y además ante la expectativa, la esperanza de miles de madres y padres de tener una solución. Sí, el postnatal no es un invento, es una necesidad urgente de que nuestras niñas, niños estén al resguardo de sus madres, padres, sí, senadora, que será terminado el postnatal. Es que no me contestó la pregunta, porque yo le estoy preguntando hasta qué punto usted cree que puede escalar este conflicto en particular, vale decir, el conflicto entre el presidente y la Cámara del Senado. Hemos visto que hay senadores que están en pie de guerra. Ayer, por ejemplo, escuchábamos, incluso hoy día en la mañana lo revisamos, las declaraciones de la senadora Rincón, donde ella misma decía hay irrespeto de parte del presidente, lo decía textual, hacia el Congreso. Entonces, cuando uno revisa ese tipo de declaraciones, también le dijo, hay que saber respetar los poderes del Estado que son separados. Por eso le pregunto hasta qué punto puede escalar esto. Bueno, Humberto, el anuncio del presidente pasa por alto, yo creo que impacta fuertemente en la relación de independencia y autonomía que tenemos los poderes del Estado. O sea, eso no pasa desapercibido para nadie. O sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial somos con los tres componentes del Estado y somos autónomos. Entonces, ahí el presidente entra en una situación en que yo comparto con la senadora Rincón de no resguardar, de no respetar esta autonomía. Entonces, por cierto, yo como le decía a Humberto, creo que en este escenario de crisis dramática, humanitaria, sanitaria que estamos viviendo, es importante bajar el nivel del conflicto, porque podemos, por cierto, nosotros al final, la obviedad absoluta es que el Parlamento, si es que el presidente avanza en esta idea, de formar una comisión de expertos, académicos, ex parlamentarios, donde no hay ningún parlamentario actual, donde se ignora las mesas. Yo espero que esa idea no avance, porque en definitiva, al final, cómo se va a resolver esta situación de conflicto es en el Parlamento. Ya lo ha señalado el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Paulsen, lo hemos señalado nosotros. Esto al final, quien decide las reformas constitucionales, las reformas legales, es el Congreso, es el Parlamento. Entonces esperamos que esta comisión no se constituya en definitiva, porque eso sí que avanzaría en un nivel de conflictividad que creo que nuestro país no merece hoy día que expongamos a una situación de coartar la independencia, de coartar la autonomía del Parlamento, que somos además representantes populares y tenemos que hacernos cargo de las demandas urgentes que hoy día tiene nuestro país, como es, por ejemplo, que madres y padres sepan dónde van a dejar a sus hijos, cómo van a vivir cuando se termine el postnatal. Importante lo que dice, porque dice es importante bajar el nivel de conflicto. Para eso esperamos que el presidente eche pie atrás, en el fondo, lo que está diciendo, y no realice este panel de expertos, no convoque a esta mesa. Si eso llegara a ocurrir de todas maneras, ¿en qué pie queda el Congreso? ¿Cómo va a actuar usted, por ejemplo, como senadora y como presidenta de la Cámara? Bueno, nosotros vamos a actuar a la espera de lo que decide esa comisión. Espero que no se constituya y que buscamos otros canales de conversación, de que el presidente en realidad mire todas las facultades que hoy día tiene para intervenir en decisiones que toma el Parlamento. Si hay una colegislación del Ejecutivo y el Legislativo, y como ya lo he dicho reiteradamente, el gobierno tiene una serie de instrumentos para intervenir. Si al presidente no le gusta la calificación de admisibilidad de un proyecto, vaya al Tribunal Constitucional. Ahí está su facultad. Entonces, no vemos cuál es el sentido de generar este conflicto. Por cierto que vamos a intentar, ¿cierto?, conversar,
y tratar de allanar esta situación, pero sin embargo, si el proyecto llega igual para modificar la legislación interna, reglamento, ley orgánica, como actuamos en el Congreso, Senado, Cámara, por cierto, eso ya es un debate legislativo y mediremos la fuerza con nuestra votación. Bueno, vamos a estar al tanto de lo que ocurre. Ya hay, por supuesto, distintas noticias que recogen muchos medios de comunicación respecto también a esta práctica que tensionaría incluso los partidos del oficialismo. Dentro de los partidos de Chile Vamos también habría discrepancia en torno a esta mesa que convocaría el presidente. Vamos a quedar atentos también frente a lo que ocurra en las últimas horas. Y respecto a los representantes del presidente, a los ministros, me imagino que ustedes han tenido conversaciones de último minuto para tratar de echar pie atrás a esta propuesta, ¿no? Mire, la última conversación que tuvimos en la mesa, el senador Quinteros y yo, fue el viernes pasado con el ministro Claudio Alvarado, porque todas las semanas coordinamos agenda. Nosotros estamos en una disposición de coordinación y de trabajo muy permanente con la agenda legislativa del gobierno, y no supimos nunca de parte del ministro, esto fue el viernes, el anuncio fue ayer, nunca supimos de parte del ministro que esto venía. Entonces, por cierto, vamos a seguir trabajando en la línea de haber podido concordar esta agenda de conversación de materias que son de controversia de admisibilidad, pero que nunca se concretó, tema que también lo conversamos con el ministro Alvarado el día viernes pasado, y quedamos, por cierto, de armar esta mesa de trabajo junto con la Cámara de Diputados. Entonces, cuando viene este anuncio del presidente de intervención en la legislación, la normativa interna que regula los procedimientos de calificación de admisibilidades, realmente es una sorpresa porque interrumpe lo que habíamos venido conversando el Senado, Cámara y el Gobierno. Senadora, y lo último, hay quienes plantean que esto ayudaría en el fondo a los proyectos que ingresan al Congreso porque hay proyectos que son populistas y derechamente se hacen, dicen, pensando en la galería. ¿Qué opinión le merece a usted ese tipo de declaraciones? Mire, por cierto, hay de todo, ¿ah? Hay proyectos que pueden tener un rasgo populista, pero fíjese que el anuncio del gobierno no se da en marco de ese tipo de iniciativas, se da justamente cuando hay dos iniciativas, fundamentalmente la del postnatal, que yo no sé quién puede decir que es populista, hacerse cargo del drama de madres, padres, que no tienen dónde dejar a sus hijos y a sus hijas una vez que se les termina el postnatal en medio de esta pandemia. No hay guarderías infantiles, no hay salas cunas, no hay la red de apoyo de familiares, de vecinas, vecinos. Entonces, no sé quién puede calificar de populismo hacerse cargo de esa realidad. O sea, yo creo que hay que tener cuidado cuando se entran a hacer estas calificaciones y tener respeto por lo que los parlamentarios representamos. Nosotros somos representantes del pueblo y cuando hay una demanda de esta naturaleza tenemos que hacernos cargo en el debate político. Entonces, anunciar todas estas medidas, no hacerse cargo a través del Tribunal Constitucional de ir a decir que el postnatal es inconstitucional, yo creo que genera toda una situación de mucha confusión y para mí en realidad tantos servicios básicos que felizmente al final el gobierno no lo llevó al Tribunal Constitucional porque lo había anunció durante la tramitación, una vez ya propuesto ya como aprobado por el Senado y la Cámara, anunció que lo iba a llevar al Tribunal Constitucional, felizmente no lo llevó. Pero yo creo que estos no son temas populistas, son temas de la realidad que está viviendo el país hoy día. Senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, gracias por su tiempo, por haber conversado con nosotros respecto a esta polémica que se ha instaurado en los últimos minutos, en las últimas horas, de acuerdo a este anuncio del presidente Piñera para convocar supuestamente esta mesa, este grupo de exparlamentarios, académicos y expertos, dice, para perfeccionar los criterios que determinan la admisibilidad de los proyectos en el Congreso. Muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. Muchas gracias, Humberto. Muy buenos días. Buenos días.